Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras, viernes 17 de marzo de 2023. Que quedan 6 programas para que nos vayamos de vacaciones en Semana Zángara. Hay que irlos contando. Sí, hombre. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer vimos esta fotografía de un evento, de un acto que hizo el gobierno a través de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista en el departamento de Carazo, que me pareció lindo, pues. Los chavos de la juventud llegaron a entregar gobiernos que zapatos que envió el gobierno, presidente Ortega, a 267 cipotes. En escuelas de Jinotepe, El Rosario y Santa Teresa, 3 municipios de Carazo. Qué bonito. Que esos chavos iban contentos. Y hermano, son zapatos de marca, además. ¿No? Felices los cipotes. Cuando iban a poder adquirirlos, son chalos y de familias empobrecidas. Pues. Y un regalo que además ni cumpleaños ni Navidad, ¿eh? De pronto te llega. Bonito. Hoy le voy a hacer una pregunta ahorita antes de entrar con el primer tema. Una pregunta. Ya sé que la mayoría tal vez leyó una reseña, pero estoy seguro que la mayoría ni lo vio completo, ni mucho menos los leyó. Las entrevistas que hizo Alberto Mora en el Canal 4 a Brenda Rocha, a Lumberto Campbell, en el orden que las presentó. Brenda Rocha, Lumberto Campbell, Ana Julia Aguido, Alma Nubia Baltodano y Orlando Tardencía, que fue el orden en el que recibieron la Orden Sandino el 21 de febrero pasado. En ese orden hicieron las entrevistas. Yo sé que no las han leído ni las han visto la mayoría de ustedes, ¿verdad? Bueno. Pero esos 5 compañeros que recibieron la Orden Sandino, la máxima condecoración que ofrece el Estado de Nicaragua, en su máximo grado, Batalla de San Jacinto, o sea, los 2 mayores motivos de orgullo en términos políticos, el otro es Darío. ¿Qué tienen en común esos 5 compañeros? Ya se sabe, son sandinistas, obvio, son nicaragüenses, obvio. ¿Qué tienen en común? Que merecieron esa orden. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Les voy haciendo la pregunta para también motivarlos a leerla o a verlas. Por fin, mano, este es un acto de justicia. El Chocorrón Buitrago recibió el primero de 3 homenajes. Hijo de dilecto de Managua ayer, de 4 homenajes, mejor dicho. El primero va para Diriamba, lo van a declarar hijo dilecto de Diriamba. Después en la Asamblea Nacional va a tener un acto. Y luego el nuevo estadio de fútbol para la cipotería aquí en Managua, que va a estar en ese enorme complejo deportivo que lleva el nombre de Stanley Callazo, donde fue el antiguo estadio de béisbol. Ahí se va a construir el nuevo estadio de fútbol para las ligas
la segunda división en las ligas juveniles de fútbol. Se va a llamar Chocorrón Buitrago. Probablemente el mejor futbolista que ha parido Nicaragua. Y jugó en los años 60. Chavalito, empezó a jugar como a los 12 años. Él nació en el 42, o sea que tiene en este momento 81 años, ¿no? Y 82. Ahorita los cumple, 7 de abril. Y empezó chavalito a jugar. Se retiró un rato, se puso a jugar béisbol. Llegó a ser preseleccionado de béisbol. Jugó con el Santa Cecilia, que en aquellos tiempos, en los años 60, era la ley en el fútbol. Ganó 5 o 6 campeonatos seguidos con los Santa Cecilia. Después se retiró. Se volvió a meter a jugar béisbol. Después regresó con la UCA. Todavía jugó en el 77, imagínate. Tenía como 35, 36 años. Y es parte del equipo nacional que tiene el más importante logro del fútbol nicaragüense. Pues así, pues. Cuando se le ganó aquí en enero de 1966, ese equipo, la Selección Nacional de Nicaragua, donde estaba Salvador Dubá, Hugo Huete, el Chocorrón, por supuesto, ahí estaba. Estaba... A Hugo Huete le decían la bazuca. La bazuca Huete. Estaba Peche Girón. Bueno, le ganaron al equipo de Argentina, que en aquel tiempo era de los mejores equipos de Argentina, Estudiantes de La Plata. Andaban de gira preparatoria para su campeonato local. Entonces el entrenador de Nicaragua les preguntó pues si querían venir a Nicaragua. Entonces le dijo, si me pagan, sí. $4,000 de la época, ¿viste? O sea que son como 40,000 hoy en día. Eso costó traerlo. Pagarle a ellos, además el hotel y el viaje y todo lo demás, pues. Pero valió la pena, pues se llenó el estadio. Lo jugaron en ese estadio viejo de béisbol, ahí se jugó. Porque era la única manera de albergar a tanta gente. Se llenó el estadio, había como 20,000 gentes ahí. Y todo el mundo presenció la victoria de Nicaragua 2-1. Pues ahí estaba el Chocorrón Buitrago. Santiago Berrini se llamaba el técnico de Nicaragua. Jugó a Rien también, que en paz descanse. En ese momento era cura jesuita y era el rector de la UC. No, todavía no era el rector, era todavía vicerrector de la UC. Y jugó. Y ganó Nicaragua 2-1. En los 2 goles tuvo que ver Luis Goyen. El primero lo anota él. Y en el segundo provoca el penalti, que lo dispara la Chava Dávila. ¿Te imaginas, mano? Una celebración como que si hubiéramos ganado el campeonato mundial. Esa selección es la mejor selección de la historia de Nicaragua, obviamente. Pues. Entonces el Chocorrón es parte de esa época de oro del fútbol nacional. Es una gran noticia todo lo que están haciendo por el Chocorrón. Y el estadio, un mejor nombre imposible. Pues. Hay un gran portero de Nicaragua, además de Salvador Dubá, que fue el que abrió. Después lo metieron a Roger Mayorga. Pero Roger Mayorga es probablemente, en mi opinión, pues el mejor portero que ha tenido Nicaragua. Jugó en Honduras, si mal no recuerdo, Roger Mayorga. Buenísimo. Buenísimo. Entró en el segundo tiempo. Bueno. Ay, el juez, ¿sabe quién era? José Urtecho, que todos lo conocían como Urtecho. Yo no sé si vive aún. Él era de Iriamba, pero no sé si vive. Si vive debe estar muy mayor. Pero él fue el árbitro. Urtecho. A él lo conocí. Hasta un incidente tuve con él hace muchos años. Bueno. Y la tercera cosa que quería comentar antes de entrar al primer tema, que los voy a sorprender, es el anuncio espectacular que hizo ayer Rosario. 14,000 viviendas sociales se van a construir con China. Empiezan en abril y van a construirse en todos los departamentos del país. No solo Managua,
en los 17, los 15 departamentos y las 2 regiones autónomas. Solo en Managua 3.300 y son 14.000, o sea, ni siquiera es como como el 20% de las viviendas se van a hacer en Managua. El resto a todos los departamentos del país. Ojalá que no solo sean las cabeceras, ¿verdad? Vamos a ver. Eso lo va a determinar el gobierno los próximos días. Empiezan en abril, lo financia China. Son casas de 2 cuartos, sala, comedor, cocina, 2 cuartos, un baño. Y van a hacer urbanizaciones con sus calles, a las áreas comunales, le van a poner la energía eléctrica, el agua potable, el drenaje, las aguas negras, todo. Van a estar urbanizadas. Pues. Y llevan el nombre en todos lados, Nueva Victoria. Nueva Victoria, Managua, Esteliche, Nadea, lo que sea. Nueva Victoria. Salvajada de anuncios ese. Todos los municipios, todas las alcaldías municipales están haciendo casas en todo el país. 3, 4, 5 que sean, hermanos. Así que el déficit de viviendas en Nicaragua es de 800,000, solo imagínate. Bueno, es un excelente anuncio. Si son las 6:45, vean. Con esto que Bergoglio hizo contra Nicaragua, algo insólito. Insólito. Primero porque él es un jefe de Estado y tiene relaciones diplomáticas con nosotros. Segundo, porque lo llevó al plano personal. Tercero, porque hizo una declaración de profunda consecuencia y significado político, ideológico, mucho más allá de la coyuntura. Y cuarto, porque tiene una cola enorme para pisoteársela. Él como persona, cómplice de crímenes en Argentina, y la Iglesia Católica, una de las instituciones del mundo más corruptas de la historia. Como institución. Aquí no estamos hablando de las creencias, de la devoción de la gente, que sea auténtica. Esa nace del corazón de la gente. Y eso no tiene, eso es haya cura o no haya cura. Haya obispo, no haya obispo, haya papa, no haya papa. Entonces hay que escarbar un poquito, solo un poquito. Hoy les vamos a contar algunas cositas que estoy seguro que a la mayoría los va a sorprender. De la historia. Y otro día les contamos cómo funciona la fábrica de Santos. Es una fábrica, ¿sabía? Ahí te voy a contar otro día, sí. ¿Vos sabías que la Iglesia Católica veneraba hasta 1984? ¿Sabías qué? Al Santo Prepucio. Porque se armó una leyenda que como dicta la tradición judía, al 8º día de haber nacido Jesús, lo circuncidaron, porque es la tradición judía. La circuncisión consiste en que te cortan el pellejo que cubre la parte superior del pene. Entonces, alguien inventó que la madre de Jesús le entregó el pellejito que le arrancaron, pues imagínate, un niño, un bebé, se lo entregó a María Magdalena, no me acuerdo quién. Ella lo metió en un vaso con nardo. El nardo es un preservante natural, es una flor. Y entonces se empezó a venerar el prepucio. Es auténtico. La veneración empezó más o menos en el siglo III, ¿verdad? Pero es que le iban heredando, que la fulana se lo entregó a la perencera y lo iban heredando. Y este es el prepucio de Jesús. Pero es que de pronto aparecieron varios prepucios.
porque era un negocio. Entonces la gente se creía el cuento que ese era el prepucio de Cristo y hacían procesiones con el vasito y con el prepucio de Cristo, supuestamente. Solo imagínate lo absurdo que es eso. Y vos decís que eso era costumbre de antaño, no, hermano. Allá en Italia hay un pueblo, por aquí tengo apuntado ese nombre, donde todavía en 1984 se llama Calcata, o Calcata, quién sabe, Calcata creo yo, que es un pueblecito chiquitito de características medievales, tiene Calcata Vieja y Calcata Nueva, que al norte, relativamente cerca de Roma, en Italia, el centro norte, pero no es la región norte, más bien el centro de Italia. Entonces ahí lo tenían en una iglesia y lo sacaban en procesión cada 1 de enero. Llegaban montones de gente a ver el prepucio, el santo prepucio. Parece absurdo, ¿verdad? Pero es auténtico. ¿Por qué lo hicieron? Por negocio. Pues entonces llegaba la gente y donaba para mantener la iglesia y no sé qué. Y después sacaban que la medalla del santo prepucio. Además, al principio no se le podía hacer prepucio. O sea, espérame, por aquí tengo eso también. Yo apunto las cosas, ¿me entiendes? Le decían la carne vera sacra, o sea, auténtica carne sagrada. Así se le decía. No se le podía decir prepucio porque eso era vulgaridad. O sea, vos lees estas cosas y ya te repito, no me crees a mí, vos tenés internet, anda a tu navegador, ponés en Google, busca santo prepucio y ahí vas a encontrar lo que se te ocurra. Pero te voy a contar algo más absurdo del santo prepucio. Esto sí te lo voy a leer, porque es que es sabroso leerlo, ¿me entendés? Oigan esto. Hay una beguina. Las beguinas es un fenómeno interesante. Se considera las beguinas como el primer movimiento feminista de la historia. En el siglo, entre allá por el siglo III. III. Entonces las beguinas eran mujeres que se dedicaban a la caridad, a cuidar a los enfermos y todo lo demás, pero no tenían una organización como tal, sino que se juntaban y se dedicaban a esas cosas. No obedecían al Papa porque lo consideraban corrupto y porque el Papa discriminaba a las mujeres. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Desapareció, en menos de 100 años desapareció el movimiento beguino. De la beguina, perdón. Entonces esta era de Viena. Se llamó Agnes Blank-Becking. Vivió entre 1244 y 1315. ¿Verdad? Y oigan esto es de partirse de la risa, hermano. Y lo peor es que no solo es una vez que pasó, sino que hay otras 2 veces que cuentan el mismo cuento. Entonces, un escribano, porque en aquella época eran poquísimos los que sabían escribir, ¿no? La Biblia, de hecho, se reproducía escrita a mano, hermano, en los conventos, en los monasterios. Pasaban los monjes toda su vida escribiendo un ejemplar de la Biblia, en latín o en griego antiguo. Bueno, entonces, el testimonio de Agnes Blank-Becking. Óiganlo. Llorando compasivamente, ella comenzó a pensar acerca del prepucio de Cristo, sobre dónde estaría ubicado después de la resurrección. Bueno, espérate, es que hay una disputa. Que si era parte del Cristo, si Cristo se lo había llevado al cielo cuando resucitó, o si lo había dejado aquí. ¿En serio? Una discusión de grandes teólogos. Entonces, algunos concluyeron que no se lo podía haber llevado porque ya se lo habían quitado
Y es que eso era como la uña o el pelo cuando se cortaba, que no todo se lo llevaba. A ese nivel de ridiculez, pero bueno. Entonces el caso es que ella, ¿verdad?, llorando compulsivamente, comenzó a pensar acerca del prepucio de Cristo sobre dónde estaría ubicado después de la resurrección. Y he ahí que luego sintió con la más grande de las dulzuras un pequeño pedazo de piel parecido a la envoltura de un huevo que ella se tragó. Y luego de haberse tragado ese pedazo de piel parecido a la envoltura de un huevo, nuevamente volvió a sentir esa pequeña piel en su lengua con la misma dulzura anterior. Y nuevamente se tragó aquel pedazo de piel parecida a la de un huevo. Y esto mismo le sucedió alrededor de 100 veces. O sea, que ella se tragaba aquel pedazo de piel y volvía a la boca y se la volvía a tragar y volvía a la boca. Y cada vez que lo volvía a su boca, ella lo sentía dulce. Y esto mismo, bueno, y esta sensación fue tan frecuente que se tentó a tocar esta piel con su dedo. Se lo sacó de la boca. Y cuando se lo quiso sacar de la boca, perdón, y cuando quiso sacarla, la piel bajó solita por la garganta. Y se dijo que el prepucio resucitó con el Señor en el día de su resurrección. Mira qué absurdo. Y era tan intensa la dulzura de esa pequeña piel que sintió en todas sus extremidades y las partes de sus extremidades una dulce transformación. Vos y yo estamos pensando lo mismo, ¿verdad? No lo voy a decir, pero vos pensarlo y yo también. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Pero por eso solo ponete a pensar en este absurdo, pues. Pero además la gente se lo creía. Sigo. No fue la única que contó una experiencia como esta. La famosa patrona de Suecia, Catalina de Siena, que vivió como 100 años después, 1347 y 1380, murió muy joven, 33 años, algo así. Ella era dominica. Entonces ella dice que contrajo matrimonio místico con Cristo, recibiendo como símbolo de esa unión un anillo que solo ella podía ver y que en sus cartas describió como la carne circuncidada de Jesús. Sí me voy. Que tuvo un casamiento místico con Jesús y que le dio un anillo. Y que el anillo era el prepucio que le habían quitado. A ver. Y después vino otra, una seguidora de Santa Catalina, Santa Rosa de Lima. Muy venerada por un gran segmento de los católicos, que también se casó con Jesús. Y después está Santa Brígida de Suecia. Perdón, la otra Santa Catalina no era de Suecia, está Santa Brígida, la de Suecia, que también dice que tuvo su experiencia con el Santo Prepucio, recibiendo una revelación que le indicaba que el prepucio había resucitado junto al resto del cuerpo de Cristo. La misma conclusión que había dicho Agnes. Nada más que Catalina lo dice 200 años después. ¿Ah? ¿Qué ocurrió? ¿Y cuándo comienza el negocio del prepucio? El negocio inicial fue el de la cruz. Porque alguien dijo que habían encontrado la cruz en la que fue crucificado Jesús, ahí en Palestina. Y entonces agarraban pedacitos de la cruz y se comerciaban por todos lados. Sobre todo duques, condes, reyes, princesas, abades, papas, cardenales. Ellos eran los que tenían un pedacito de la cruz. Una astilla, pues. Cuando se acabó el negocio, aparecieron otras cruces.
Pero ya cuando comenzaba a declarar, porque todo el mundo ya no era, pongan cuidado, ya no era que esa astilla era de la cruz como tal, sino que era una astilla de una cruz que había estado junto a la cruz de Jesús. Entonces, como había estado en contacto con esa cruz, también tenía un don divino. Y se empezó a decaer porque ya la gente empezó a dejar de creer. Entonces, el boom del prepucio. Y apareció un prepucio por aquí, y otro prepucio por allá, y otro prepucio en todos lados, la veneración al santo prepucio. Tanto que en el año, por aquí tengo ese año, en el año 567, hubo un papa que decretó la fiesta oficial, pongan cuidado, por la circuncisión de Cristo, así se llamaba, y se celebraba cada 1 de enero. Hasta que el Papa Pablo VI, hace poco, en 68 creo que fue, derogó esa festividad y decretó que el 1 de enero es el día de la Santa María de Nombre de Dios. Algunos dicen que el origen de este culto al santo prepucio también está vinculado a tratar de destruir la tradición que hoy llaman pagana, que era muy extendida en los pueblos de Europa en aquella época, que provenía de las creencias de los romanos, del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un montón de dioses de todo, ¿no? Y en muchos símbolos de algunos dioses era el falo, el miembro masculino. Y para el 1 de enero de aquella época, que era el 1 de enero de hoy, que el último día, el primer día del periodo pues, del año, habían celebraciones fálicas y eran orgías. Entonces, para contrarrestar esto, inventaron lo del santo prepucio. Esa es alguna tesis que hay por ahí. Pero bueno, el famoso prepucio de Amberes, ahí estuvo desde 1112 o 1114, lo celebraron por todo lo alto. ¿Qué pasaba? Que en aquel momento estaba una famosa disputa con un tal Tanquelino, que había matado a un cura porque lo consideraba blasfemo. Y entonces me llevaron el prepucio a la iglesia de Santa María y ahí hubo un milagro del santo prepucio. El obispo de Cambrai vio cómo caían del prepucio 3 gotas de sangre. Y entonces se armó el brum bum bum, le hicieron una capilla lujosísima. Dicen que el santo prepucio se le entregaron a Carlos V, el último emperador Carlomagno, también como regalo para su coronación. Solo imagínate pues el absurdo de esto. ¿No? Entonces había un santo prepucio en Amberes, un santo prepucio en Roma, un santo prepucio ahí bueno, por donde quiera. Pues. En Roma desaparece con el saqueo que hubo cuando el rey, creo que fue Sixto VI, creo que fue, que se le revela que era de origen holandés y se le revela al dueño de España y dueño de Alemania. Entonces lo mandó a saquear Roma, iglesia, convento, monasterio. De ahí desapareció el prepucio y apareció en el pueblecito ese que ya te conté. Así llegamos a los absurdos más absurdos. Y en 1984 se lo robaron al prepucio. Porque resulta que el envase en el que estaba cubierto de pedernales, de diamantes, lo que fuera. Pues se lo robaron del aposento del cura que custodiaba el santo prepucio. Y no ha vuelto a aparecer. Pero la gente ahora sigue llegando al pueblecito ese porque ahí estuvo el santo prepucio. ¿Ves? Todo es business. ¿Estamos claros? Entonces fíjense bien.
La corrupción del Vaticano no es una cosa de ahora. No tiene ni siquiera 40 o 50 años. No, hermano. La corrupción de la jerarquía vaticana empieza cuando se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí empieza el sangoloteo. Y entonces hubo muchos movimientos que intentaban cambiar lo que estaba pasando en Roma, devolver a la Iglesia Católica a las raíces del cristianismo, y cada movimiento que hubo, había dos formas de acabarlo. Una forma era absorberlo comprando a sus principales portavoces, y la otra era la represión, incluyendo el asesinato. Asesinaron a montones de curas, de monjas, de abades, de monjes, que con honestidad, con convicción, de buena fe, creían que debía que cambiar. Y fueron horrores lo que se hicieron, horrores. Es largo contar eso para pasar todo un día hablando de eso. Hay un montón de literatura al respecto. Pero sí te quiero contar cómo comenzó la reforma de Lutero. Porque comienza con John Wycliffe, que era inglés. Este hombre, es una historia interesante. Él está muy bien conectado, era parte de la nobleza inglesa. Y fue uno de los que tradujo la Vulgata, que se llamó en su momento, que era la primera Biblia traducida al latín. Entonces él la tradujo al inglés. Estoy hablando siglo XIV, 1300 y algo. Entonces él comienza a rebelarse contra el Papa por razones económicas. Porque todas las provincias, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia Católica en Europa le tenían que pagar tributo a la Iglesia Católica. Y era bastante. Entonces Wycliffe fue uno de los que promovió en la corte inglesa de que no se le dejaba de pagar al Papa. El Papa se puso furioso y lo excomulgó y toda la onda. Pues te estoy hablando de un proceso de años, pues no de un día para otro, ¿verdad? Sobre todo en aquella época que las comunicaciones llegaban muy tarde. Y era por barco todo. Entonces, a sus seguidores le llamaron los Lolardos. Y publicó 5 tratados teológicos entre 1375 y 1378 y planteaba una doble exigencia a la Iglesia: que abandonara la riqueza y la renuncia a sus pretensiones temporales a ejercer el poder político. ¿Ya? Y que devolviera para lo que había sido creado, para los asuntos espirituales. Pero además, él promovió un decreto que prohíbe a la Iglesia Católica de los ingleses trasladar bienes a Roma. Y eso fue lo que más desató la furia de aquel papa de la época. ¿Verdad? Jerónimo de Esturión fue el primero que tradujo la Biblia. Bueno, después se murió el hombre de varios derrames, ya estaba en el ostracismo, ya lo habían sacado de la corte, lo habían excomulgado. El hombre le dieron varios derrames y se murió, pero quedaron sus seguidores. Este es el primer gran propuesta de reformador de la Iglesia Católica. Y tuvieron mucha influencia en su época. Entonces uno de los hombres que más influyó se llamó Jan Hus. Van a oír esta historia, por favor, pónganle mente. Este hombre era un hombre muy pobre, tan pobre que a los 7 meses lo regalaron porque no lo podía mantener su papá y su mamá, y hijo de campesino. Se lo regalaron a una tía, la tía se murió, entonces se lo regalaron a un judío que andaba de un lado para otro. Después ese hombre cayó en la extrema miseria, se fueron a mendigar, después a robar.
Total, el hombre acaba después en manos de otro y ya se pone a estudiar, lo meten a la universidad, era un genio, un hombre sumamente inteligente, políglota, ¿verdad? Entonces este hombre era un gran admirador de Wycliffe. Este hombre nació en lo que hoy conocemos como la República Checa, que en aquellos años se le conocía como Bohemia. Su más grande obra se llama Ecclesia, o sea, iglesia. Su más grande obra. Bueno, entonces allá por 1378 empieza un pleito de Padre y Señor mío en el Vaticano. Y entonces aparecen dos papas. Un papa decía que él era el papa y el otro papa decía que él era el papa. Y empieza la guerra entre ellos. Guerra de matar. Unos apoyados por un rey, otros apoyados por otro rey. Después se ponen de acuerdo. Después tratan de convocan un concilio para arreglar las cosas y destituyen a los dos papas y nombran un tercero. Los otros dos no reconocen y está el pleito. En serio, esto es en serio. Guerra para ver quién era el papa. Decime vos si eso tiene que ver con ser descendiente de Pedro. Decime vos. Bueno, el caso es que me acuerdo haber leído esto de John Hurt. Dice, esos son como dos perros peleándose un hueso. Una de las tantas frases. O la otra era, a ver, son dos lobos y un demonio devorándose entre sí. Bueno, toda esa disputa, decía Hurt, es contraria al espíritu de Cristo, pues tenía que ver con ganar poderío y una alta posición en el mundo y nada que ver con lo espiritual. Y entonces él criticaba desde el púlpito, ya era monje él. Criticaba la corrupción moral de la iglesia, los abusos de la iglesia, la riqueza que acumulaba. Entonces vino el concilio. Bueno, Hus era el rector de la Universidad de Praga en 1409, ¿verdad? Y entonces él propugnaba que la iglesia fuera pobre y que los curas y el papa y todo el mundo fuera pobre, acorde como había vivido Cristo. Y por supuesto, la venta de indulgencias era... O sea, a ver, ¿qué era la venta de indulgencias? Pongan cuidado. La Basílica de San Pedro, ¿cómo crees que se hizo? Mandó el papa en la época un piche que fuera de pueblo en pueblo en esa Europa a recoger reales para construir la basílica, pero no era que vengo a pedir para... No, vendía las indulgencias. ¿Qué pecado cometiste? Es que yo maté a fulano, le robé a sutano y le engañé a mi mujer. Ah, eso te cuesta tanto. ¿En serio? Entonces pagaban y ya estabas perdonado. Si no pagabas la cuota porque no tenía, entonces te decía, para ir al purgatorio, porque ya habían inventado eso del infierno, que no existía, eso no sale en la Biblia. Con Dante y demás, ya habían inventado el purgatorio precisamente para eso, para el negocio. Así bueno, la parte de que costeó la Basílica de San Pedro, una parte. Entonces, Hus sigue predicando, un chavalo relativamente, pues, contra la corrupción, contra las indulgencias, la venta de indulgencias y todo lo demás. Pero también llegó a la exageración, decía que había que prohibir los bailes, que no se podía bailar, que no sé cuánto. Pero bueno, que la esencia era que él creía que había que volver a la pureza del cristianismo de los primeros seguidores de Cristo. ¿Verdad? Después, Hus plantea que la verdadera iglesia es invisible y que los miembros de la iglesia son todos los que creen en Cristo. ¿Verdad? La verdadera iglesia es la iglesia de Cristo, decía Hus, y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. No había tal eso de que fuera papa. La verdadera piedra de la iglesia es Jesús, decía Hus, no Pedro. Interesante, ¿no? Ah, bueno, espérate, si se me había olvidado contarte. Y en esto de que había tres papas y después nombraron otro y entonces le llamaron el antipapa. Este fue el último. Ahí se fue que se arregló, porque él murió uno de los tres. Entonces lo sustituyó un cuarto. En serio. Entonces le llamaron el antipapa.
Juan 23, después quitaron el nombre y lo adoptó, como saben ustedes, el Papa de los años 60. Bueno, entonces, bueno, también otra práctica muy común era la simonía. ¿Qué consiste la simonía? Vendían. ¿Querés ser cardenal? Eso te cuesta tanto. ¿En serio? ¿Querés ser obispo? Te cuesta tanto. ¿Quieres ser abad? Te cuesta tanto. ¿A quién le pagaba? Pues al Papa. Bueno, oigan esto, pues, para terminar de contar esto, ya no va a dar tiempo de contar lo otro, pero pongan cuidado en esto. Se convoca al Concilio de Constanza, ¿no? El antipapa Juan 23, para ya arreglar el pleito que había. Estamos hablando de 30 años de guerra. Y entonces le dicen el emperador de la época, le caía bien Hus, lo apadrinó a Hus. Y hombre, andate al concilio, anda a convencerlo de que lo que vos proponés es buena cosa. Se llamaba Segismundo. Pero él no había recuperado el trono de Bohemia. Él quería recuperar ese trono. Y otra zona de ahí. Entonces, lo entotorota pues a Hus y se va al concilio 2 días antes llegó. Pero ¿qué va a hacer, hermano? La tenían contra él. No solo no lo convencen, sino que lo echan preso. Y el emperador que lo había entotorotado, Segismundo, porque que lo defendió, le dijeron que si se metía, entonces no lo iban a devolver los territorios que él quería. Entonces el tipo no lo defiende. Pero es peor todavía. Bueno, lo echan preso, lo anduvieron en un lado, después en otro, hasta el final, ¿verdad? Se lo llevan el 6 de julio de 1945, le hacen el juicio. Y el tipo dice que él no se retracta de lo que ha dicho. Entonces lo condenan a muerte. Locura. Y se lo entregan al emperador. Usted vea qué hace con él. El Segismundo, el que lo había entotorotado. Y entonces el emperador dice, hay que ejecutar la sentencia hoy mismo. Entonces lo sacan afuera de la ciudad, afuera de las columnas, perdón, de los muros de la ciudad. Entre los muros y la entrada siempre había una zanja para proteger más pues la ciudad. Entonces la hoguera la ponen en la zanja. Y ahí ponen toda su obra, como eran pocos ejemplares, porque eran a mano. Todas sus obras, y ahí lo matan, vivo, ahí lo queman vivo. Esto no es ningún cuento, esto es verdad. Él había escrito una carta a sus amigos de despedida, y entonces él decía que él se llenaba de placer porque para que pudieran haber tirado los libros, sus obras, lo hubieran condenado, es que los tenían que haber leído, entonces por lo tanto tenían que haber sabido lo que decían, pues. Y así lo matan. Y hay una frase de él que dice, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Que después la recoge Martín Lutero y la pone en sus 95 tesis. Fíjense, y ahora, ¿qué pasa? Este papa de ahora, el anterior y el anterior, y todos quieren rehabilitar lo que fue un error, que fue un crimen, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso el papa de ahorita, Bergoglio, hizo lo que llamó una Eucaristía de reconciliación, algo así. Y admitió la muerte de Jan Hus, hirió de gravedad a toda la Iglesia Católica y se debería pedir perdón por ella. Porque ese movimiento todavía perdura, todavía es minoritario, pero perdura, ahí sobre todo en la República Checa. Después hubo otro, esto es importante que compartirlo. Había un escritor monástico, o sea, de los que se dedicaban a escribir, estaban en un monasterio y se dedicaba a escribir. Y él se le considera un importante representante del humanismo monástico. Y entonces, oigan lo que cuenta este hombre. Él describe a los obispos alemanes de final del siglo XV. Y dice, van vestidos con los mejores paños ingleses.
Su mano cargada de preciosas sortijas descansa soberbiamente en la cadera. Se pavonean en lujosos caballos, seguidos de abundantes servicios esclavos, con brillantes libreas. Sus moradas, sus casas son espléndidas. En ellas se entregan a la orgía en medio de suntuosos festines. He aquí en qué se invierten las ofrendas de los piadosos donantes: baños, caballos, perros y halcones para la casa. Entonces, contra esa situación es que, y con estos antecedentes, que estamos hablando de un proceso de más de 200 años, que finalmente la ruptura llega con Martín Lutero en Alemania. Y ya ustedes conocen esa historia más fácil, pues el fundador, que se le considera el fundador de la religión protestante, pues él era católico, pero se rebela contra todo esto. Pero cometió algo que hoy en día tenemos suficiente elemento para decir que fue un gravísimo error, porque además lo hace en nombre de Cristo. Martín Lutero escribió un tratado contra los judíos que se llamó Sobre los judíos y sus mentiras. Lo escribió en 1543 y sobre ese libro o tratado o manifiesto se montó la ideología nazi. Él murió como 3 años después de un infarto. ¿Verdad? Decía ese tratado. Oigan bien lo que decía Martín Lutero. ¿Qué debemos hacer nosotros cristianos con los judíos, esta gente rechazada y condenada? Dado que viven con nosotros, no osamos tolerar su conducta ahora que estamos al tanto de sus mentiras, sus injurias y sus blasfemias. Espérame, es que te cuento, al principio Lutero no era enemigo de los judíos, sino que decía que había que convencerlos, decirles cómo era Cristo y no sé qué. Cuando no pudo, entonces se volvió antijudío. En primer lugar, hizo 7 recomendaciones, recomendaba Martín Lutero. Debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse en honor a nuestro Señor y a la cristiandad, de modo que Dios vea que nosotros somos cristianos y que no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y blasfemias a su Hijo y a sus cristianos. En segundo lugar, dice Lutero, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias, los sidurim, y los escritos talmúdicos del Talmud, por medio de los cuales se enseñan la idolatría, las mentiras, maldiciones y blasfemias, les sean quitados. En cuarto lugar, que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar sobre el dolor de la pérdida de la vida o extremidad. En quinto lugar, que la protección en los caminos sea abolida completamente para los judíos. No tienen nada que hacer en las afueras de las ciudades, dado que no son señores, funcionarios, comerciantes, ni nada por el estilo. O sea, porque los judíos tenían el encargo de cuidar los caminos, para que no hubieran asaltantes y esas cosas, que los sacaran de ese oficio. En sexto lugar, decía Lutero, aconsejo que se les prohíba la usura y que se les quite todo el dinero y todas las riquezas en plata y oro, y que luego todo eso sea guardado en un lugar seguro. En séptimo lugar, recomiendo poner o en un mayal, o un hacha, o una azada, o una pala, o una rueca, o un uso en las manos de judíos y judías jóvenes y fuertes, y dejar que coman el pan con el sudor de su rostro, como se le impuso a los hijos de Adán, o sea, que los vuelvan, o sea, les quitan todos los reales y los hacen obreros o esclavos, semiesclavos, pues siervos. Eso fue, y aunque hay un debate histórico sobre eso, pero eso fue inspiración para los nazis. Casi al pie de la letra hicieron las 7 recomendaciones. Una última cosa sobre esta historia, porque es importante que tengamos estos antecedentes.
¿Te acordás que siempre se ha dicho, bueno, no sé si te acordás, las nuevas generaciones no lo deben saber, pero el Papa Juan Pablo I, que solo tuvo 35 días como Papa, en 1978, 5 días, 35 días al vino, Luciano. Y se dijo desde entonces que fue asesinado, porque entre otras cosas dijo que Dios también era mujer, entre otras cosas, que se consideró blasfemia. Pero su intención era reformar el Vaticano, porque ya se sabía en aquel momento que Pablo VI estaba involucrado con los capos de la mafia italiana. Y el Vaticano era el gran lavandero de los negocios de la mafia italiana, en el Banco Ambrosiano, en el Banco del Vaticano, etc. Entonces, una de las cosas que llega al vino era, supuestamente, a limpiar el Vaticano. Y lo matan a los 35 días. Un crimen que nunca han reconocido. Pero no es el primero. Por esa razón que han matado en el Vaticano. Antes les hablaba de Adriano VI. No les he hablado de Sixto, fue que les hablé, Sixto V. Adriano VI, ¿quién fue Adriano VI? Este es el Papa holandés, el otro no. Este es el Papa holandés. Entonces este hombre era un holandés, nació en Utrecht, también se le conoce como Adriano de Utrecht. Y fue el Papa número 218. Este hombre lo contrataron para educar a un niño que en aquel momento tenía creo que 6 años, educarlo en la fe y en la cultura. Y este hombre, y ese niño que él fue su tutor, su maestro, terminó siendo emperador, Carlos V. En aquel momento se llamaba Carlos de Gante. Estuvo 10 años con él, entre 1505 y 1515. Después este hombre ya asume, después fue su regente, después asume el poder, lo mandan a España, bueno, etcétera. Pues la cosa es que después lo nombran cardenal porque Carlos quiere que sea cardenal. Nunca fue a Roma. Y Carlos compra que a él sea electo como papa. Y para eso paga. Entonces los cardenales lo eligen papa. Sin que él llegue al concilio, a la reunión donde se eligen los papas. No llegó. Y lo eligen sin estar presente. Entonces el tipo, bueno, se va para Roma. Para ese tiempo andaba San Ignacio también. Ignacio de Loyola, pues en eso. Quien iba para Tierra Santa y demás. Pero bueno. Entonces él sucede al León X. Pongan cuidado en esto. Como a él no le interesaba el cargo, va porque lo puso su hijo adoptivo. ¿Verdad? Llega pues. Carlos I de España se llama, no Carlos V. Carlos I de España el que lo nombra. El que compra el papado de Adriano VI. Carlos I. Que era el Carlos de Gante, el príncipe Carlos de Gante. Y después Carlos I era hijo de Maximiliano de Austria, que fue el que contrató a este hombre, a Adriano de Utrecht. Pongan cuidado, espérense, no se aburran. Entonces el hombre llega, ¿verdad? 8 meses después lo coronan, porque ya tenía que dejar España, dejar arreglado su negocio, después tenía que viajar. 8 meses después lo coronan. ¿Estamos claros? Lo eligen el 9 de enero de 1522 y lo coronan en agosto de 1522. ¿Verdad? Entonces, claro, él es holandés, él no es latino. Entonces, los estilos chocan. Él es riguroso, él es serio, no sé qué, no sé cuánto. Y los latinos son más de una vida más licenciosa. Una cultura refinada, etcétera, pues. Y entonces, además era un universitario, venía de la academia, pues. Celebraba misa todos los días y eso ya era un choque porque ningún papa celebraba misa todos los días, una vez a la semana, el domingo y si acaso. Entonces ya, ¿y qué es esto? Un papa celebrando misa y qué es esta cosa. ¿Ya? Y comenzó y además empezó a decir
Aquí se acabaron la riqueza, aquí se acabó el lujo. Entonces comenzó a granjear un odio que no es jugando. Yo estoy hablando de 1522. ¿Ah? Y él tenía su idea de reformar la iglesia, que ya venía de antaño, te digo. Estaba el pleito todavía con Lutero en Alemania y demás. San Ignacio andaba en esa onda también de que había que reformar la iglesia. O sea, había un gran movimiento por eso, pues. Entonces, después que ya lo coronan, el 1 de septiembre de 1522, Adriano le dice a los cardenales, miren, yo vengo a hacer esto. ¿Ya? Yo vengo aquí a corregirlo. Yo vengo aquí a quitar todos estos vicios. A eso vengo yo. Suprimió costumbres poco cristianas, castigó la inmoralidad pública y a cuantos abusaban de sus cargos para enriquecerse, atacó de frente la burocracia eclesiástica. Pero cometió un error. Porque en la época, ¿cómo se defendían los papas de las puñaladas que podían darle los cardenales o los otros obispos? Ponían en los cargos a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus esposas, lo que fuera. El nepotismo. Entonces todo el mundo era una claque, un clan familiar que se encargaba de protegerlo. Él no hizo eso. Entonces quedó solito. Ni cuenta se daba de las conspiraciones que andaban. ¿Verdad? Entonces, además estaba el problema de que los turcos venían avanzando y bueno, ese es otro caso. Pero el caso es esto, pues. Incluso el Papa en público dijo, ¿verdad?, que la iglesia había cometido errores en público. Y eso le cayó en la punta del estómago a todos los cardenales de la época. Y entonces hay una carta que él escribe, pongan cuidado. Una carta que le manda a su delegado, a su nuncio, pues, en Alemania. Considero oportuno que digan que reconocemos con entera franqueza que a lo largo de muchos años los episodios más aborrecibles se han dado cita en torno a la Santa Sede. Las cosas sagradas han sido maltratadas y se han transgredido las ordenanzas. La situación ha ido de mal en peor, por lo tanto no es de sorprender que la ruindad haya descendido de la cabeza a los miembros de los papas a las jerarquías. Todos nosotros, dignatarios y cleros, nos hemos apartado un gran trecho del buen camino. Así las cosas, puede prometer en nuestro nombre que antes que nada y con la mayor diligencia trataremos de reformar lo que es quizás la fuente de la que emanan todos los males, la curia romana. En cuestión de meses lo mataron, lo envenenaron. El supuesto médico que él tenía lo envenenó. Murió el 14 de septiembre de 1523. Y después vinieron los Borgia. Y ya se sabe lo que hicieron los Borgia. Entonces, esa es la historia, parte de la historia. No, esa no es la historia, no. Es un pedacito ahí chiquitito de la historia de crímenes. Sobre esa historia de crímenes nos vienen a decir a nosotros qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Después te cuento otro día, te cuento la fábrica de Santi, después te voy a contar la fábrica de obispos, cómo funciona eso. En fin, fíjate cómo sería la cosa. Que la lápida de Adriano, ¿verdad?, que es uno de los dos papas que ha conservado su nombre como papa. Entonces, la lápida de Adriano dice lo siguiente. Es bonito esto, ¿no? Es que de verdad que sorprenden algunas cosas. Marcelo II solo dos papas han conservado su nombre, Marcelo II y Adriano. Entonces la lápida dice, o sea, el epitafio: oh, ¿cuánto importa aún para el más excelente varón en qué época ejercita su virtud? O sea, se equivocó de época para ser honesto. Tan importante ser honesto, según eso,
como ejercitarlo cuando es oportuno, cuando corresponde, según él, según quien redactó ese epitafio. Así es la cosa. Volvemos con el tema que les decía al principio, a las 7:33. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:36 a.m. Yo les hacía la pregunta: ¿qué cosas tienen en común los 5 compañeros a quienes el presidente Ortega les impuso la orden Augusto C. Sandino en su máximo grado, Batalla de San Jacinto? ¿Qué cosas tienen en común? Bueno, sí, son militantes sandinistas, obviamente también son nicaragüenses, dale pues. Pero ¿qué cosas tienen en común? Actos heroicos, sí. Que se metieron un chavalito al frente, sí. Pero yo creo que eso no es lo más importante. A ver, Lumberto ingresa al frente a los 18, 19 años, cuando viene de Bluefield a estudiar a la Universidad de León. Ahí se descubre las causas de la pobreza, del abandono de la costa. Conoce a Leonel Rugama, conoce a un montón de compañeros, Perorao y demás. Y Perorao es el que lo recluta. Después conoce a Carlos Fonseca, a Carlos Agüero, a Tomás Borges, todo. Después está Ana Julia. Ana Julia ingresa a la guerrilla, no a la militancia del frente, a la guerrilla en la montaña. Y su primera acción es un asalto guerrillero a una sucursal bancaria a los 15 años. Una criatura, 15 años. Y le dicen, mira, vos estás dispuesta a hacer una acción, yo estoy dispuesta a lo que sea. Se la llevan a la montaña, le entrenan. 15 años, repito. Entrenamiento en la montaña, en aquellas condiciones, en aquellos tiempos cuando llovía del 1 de enero al 31 de diciembre, que aquello era selva pura. Y a los 15 años participa en el asalto que va jefiado por Carlos Agüero. Bueno, según Alma Nubia, una cipota de 16 años que está en las acciones urbanas aquí en Managua. Preparan bombas de contacto y ella está en su catre con una bomba de contacto que le explota en las manos. Y la chavala, pues ella misma advierte que se está desangrando, porque además tenía heridas las piernas. Y él le indica a sus compañeros qué hacer, cómo aplicar los torniquetes para no morir desangrada. Entonces, te estoy mencionando digamos, algunas acciones, porque Ana Julia tiene una trayectoria impresionante. Lumberto también. Lumberto, además de ser guerrillero urbano, después Casa de Seguridad de Carlos Fonseca, después fue a la montaña. Y Ana Julia, después de la montaña, bajó al campo. Tuvo presa allá en Puerto Cabeza, ¿verdad? El caso de Alma Nubia, que después la chavala regresa, dirigente de la FES, dirigente universitaria, se gradúa de abogada, etc. Después está Brenda, una chavalita, una criaturita, 12 años tiene Brenda cuando triunfa la revolución. 12 años. O sea, en marzo del siguiente año, del 80, empieza la cruzada y ella pelea por ir con su hermano a la cruzada. Y la mamá que no quería, y ni la abuela, y se fue. Se fue a la alfabetización y después siguió dando clases ahí en Bonanza porque había que sostener la alfabetización, además que había que seguir alfabetizando. Y después viene la organización se funda la juventud, ella participa en la fundación de la juventud, se hace cargo de la asociación de niños sandinistas,
ahí en Bonanza. Después empieza la milicia y ella es la primera que dice, yo me quiero entrenar. Y como miliciana, ya cuando ya tiene, a ver, 84, estamos hablando 5 años después, 16, 17 años. Dice, mira, viene el 19 de julio, tenemos informe que van a haber ataques en la represa, la que le daba energía eléctrica y agua allá a las comunidades, entonces hay que ir a cuidarla. Sí, yo voy con los BZ, hermano. Voy yo que vivimos eso. Aquí la nueva generación no saben qué es un BZ. Un BZ era un fusil checo, si mal no recuerdo. Era de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en los almacenes, que no habían que hacer con ellos, los mandaron para Nicaragua. Esa chochada vieja disparaba a la muerte de un obispo, pero se te enconchaba, es decir, se trababa. A veces ni siquiera con un disparo se trababa, de tan viejo que era, oxidado, por mucho aceite que le pusiera. Entonces, con BZ, solo un compañero va a un fusil de guerra, o M16 o Garand, no recuerdo. Una chavala, una cipota miliciana, no es una soldado profesional, es una miliciana y se va. Y ahí pasa el 18, el 19, el 20 de julio regresan. Pasó durmiendo en una trinchera, sin bañarse. Comiendo en la propia trinchera, porque podían atacar y había que defender. Ahí en las trincheras oyeron el discurso el 19 de julio. Y entonces, ¿qué se le ocurre? Como no había habido, en el 82, perdón, o sea que tenía 15 años, 82. Sí. Y entonces, bueno, entonces la Brenda, que cada 19 de julio se celebraba ahí con piñata, con juegos para los chavales, entonces dice, no le hicimos nada a los hipotes, hagámoslo ahora en el fin de semana. Entonces le aceptan la propuesta, recogen que las piñatas, que los caramelos, que la gaseosa, que hasta el sonido. Y están en esa. El 24 de julio, cuando les dicen, mira, vino el delegado de la palabra, dice que los secuestraron los contras y que vienen para acá, que van a atacar unos a la represa. Y así fue. Entonces Brenda Rocha ve caer uno por uno a sus grandes amigos. Uno por uno. Con ella mueren la única otra mujer que estaba, que era Cristina Rugama, mayor ya, más de 30 años. Pues. Y el otro hombre mayor, el único otro adulto que se llamó Ramón Mendiola. Platicaba con él y cuando no le contestaban, pero ni cuenta, sabe que los habían matado. Y entonces con ella está Aaron Toledo, cuyo hermano había sido secuestrado por la Contra y nunca se supo de él. O sea, la mamá de Aarón ya tenía un hijo muerto. Lo secuestran y apareció el cuerpo despedazado de las torturas, incluyendo le habían cortado parte de su piel. Y Brenda ve ahí a los 15 años que está herida, tiene un montón de balazos, más de 15 balazos. Ella creía que tenía las tripas de fuera, dice. Tendría las piernas, tendría un brazo, pero no sabe la envergadura, la gravedad de las heridas. Se hace la muerta porque llegan los contras a rematar, dicen ellos, y le pasan cuchillo a cada uno de los cadáveres. Cuando van a hacerlo con ella, la patean y lo van a hacer con ella, alguien grita, vienen los refuerzos, entonces se salva. Pero se llevan vivo a Aarón, que después aparece asesinado. Entonces, y esta chavala, la logra salvar la vida, viene a Managua, se va para Alemania Democrática, se va para la Unión Soviética. Cuando lo de San José de las Mulas, pelea y pelea hasta que la mandan de regreso. ¿Qué vino a hacer? A trabajar. Ay, no, como a los 2 o 3 años le eligieron presidenta de la FEI, etcétera. Para trabajar vino. Incluso tuvo que tragarse en un acto en el Teatro Rubén Darío, tragar
que amnistiaron al jefe de ese grupo que había matado a sus amigos y que ella le había causado el cercenamiento de su brazo. Y después está hablando tardencilla. Ese chaval, un cipote, que 18, 19 años. Se va a pelear a El Salvador por decisión propia. Buen gatillo fácil, pues, en aquella época. 80. Y llegó a ser jefe de unidades de combate. No es que era un guerrillero, no, jefe de unidad de combate. E hicieron acciones importantes ahí en el aeropuerto, etcétera. Pues. Además, a cargo de un frente de guerra, el Frente Paracentral, que era al suroeste de San Salvador hasta la costa. Y entonces, miren la valentía de ese cipote. En la propia garganta de los yanquis. Primero aguanta tortura durante 15 meses. Tortura. Golpizas todos los días, aislado, metido en un hoyo con capucha. Ni sol veía. Solo lo sacaban para cachimbearlo. 15 meses. Sin nadie que te defienda, porque nadie sabe que ni siquiera que estás preso. Aquí en Nicaragua nadie sabía de él. Ni la familia, nadie. Nadie sabía. O sea, ese cipote está solito. Hay que ponerse en esa situación. Está solito. Está preso, está torturado, está golpeado. No hay nadie que lo defienda. Ni siquiera saben que él está ahí. Lo tienen metido en un hoyo. No sabe lo que es el sol. Entonces de pronto le aparecen con una propuesta. Mira, te podemos dar la libertad. Hasta trabajo te vamos a dar. Pero tenéis que decir lo que nosotros queremos que digas. Y llegan 2 gringos. Donde lo tenían preso. Y le hacen la propuesta. Y él dice que sí. Y en su jupa va pensando. Lo que voy a hacer es lo contrario. Entonces, un chavalito. Y lo llevan a Washington. Lo entrenan 21 días. Lo entrena la CIA. En Langley. En la sede de Langley. Lo entrena la CIA. Lo llevan a la conferencia en el Departamento de Estado. Allí están los comités de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes. Y están un montón de periodistas. Y ahí está también el secretario de Estado, Alexander Haig. Y otros cabrones. Delante de ellos, en una transmisión por televisión, en vivo y directo, de costa a costa en Estados Unidos, les dice que lo que están diciendo del involucramiento de la revolución sandinista en la guerrilla del Salvador es mentira. Que él llegó ahí por voluntad propia y que él lo han torturado. Estos que están aquí. Ese cipote hizo eso. O sea, nadie le dijo que lo hiciera. Una convicción propia. Yo voy a hacer esto. Y luego la revolución se mueve de inmediato. Miguel de Escoto, Daniel Ortega, el embajador que estaba en Washington, no me acuerdo quién era. Y logran rescatarlo y traerlo a Nicaragua. Entonces, te estoy contando lo más destacado de los 5. No lo único. Que tienen en común esos 5 que le dieron la orden Sandino 44 años después. En mi opinión, lo que tienen en común los 5 es que no se rindieron. Es que son leales. Es que mantienen incólumes sus convicciones. O sea, los 5 tuvieron oportunidades miles de rendirse. Los 5. Brenda pudo rendirse en aquel momento. Y después pudo rendirse. Se pudieron rendir después de la derrota del 90, como hicieron muchos. Y después de todas las mieles que ofrecían en los 90 y en los 2000, si a los sandinistas que tenían determinadas capacidades o trayectorias se le ofrecían mieles. Y no se rindieron. Ni Lumberto, ni Ana Julia, ni Orlando, ni Alma Nubia, ni Brenda, ninguno de los 5. Ni en el combate, ni después. Porque las tentaciones son muchas.
sea, es una cosa de apreciar, de reconocer, de agradecer. 5 compañeros que no han sabido nunca lo que es rendirse, ni sentirse derrotados. Brenda sin un brazo jamás se sintió derrotada. Alma Nubia sin sus 2 brazos jamás se sintió derrotada. Ana Julia en la cárcel jamás se sintió derrotada. Lumberto, cuando lo están a punto de matar ahí en el parque de la Mercedes, jamás se sintió derrotado. Orlando, metido en ese hoyo ahí, torturado, y no se sintió derrotado. Para mí el mayor valor es eso. Nunca se rindieron. Nunca se han rendido. Y te lo aseguro, jamás se van a rendir. No lo hicieron en esas circunstancias, menos ahora. Entonces, sostener toda una vida de lealtad a la causa, al pueblo de Nicaragua, a la patria, a la revolución, al Frente Sandinista, sostenerla toda una vida, eso es un mérito indiscutible. Para mí, pues eso es lo que tienen en común esos 5 compañeros. Además de sus acciones heroicas, que las tienen los 5. Pero gente que nunca se rindió, que mantiene sus convicciones intactas. Qué difícil que es eso. ¿No has visto vos que hay un montón que tuvieron actuaciones destacadas e incluso heroicas en los años 60, 70, 80 y que hoy son vulgares traidores, renegados? Unos se rindieron por el dinero y otros por la vanidad. Pero se rindieron. Los 5 compañeros tuvieron 1000 oportunidades. Jamás se les cruzó por la mente rendirse. Los 5. Yo creo que tenemos que aprender de estas lecciones de vida, pues. Los 5 han hecho de la revolución la causa de su vida. Los 5. Sí, tienen sus hijos, tienen su trabajo, tienen sus familias, ahora sus nietos. Sí. Pero su causa, la causa de su vida es la revolución. Los 5 le dan la tarea que sea y los 5 van a cumplir esa tarea. Porque esa es la tarea que les asignaron. Y no andan pensando en el salario o en el qué. Nada. Ninguno de los 5 pensó que vería el triunfo. Ninguno de los 5 anduvo pensando si a mí me van a nombrar ministro, embajador o general cuando triunfemos. Ninguno. O sea, carentes de ambición personal. Aspiraciones, claro, todos las tenemos, pero carentes de la ambición. Ni anduvieron serruchando piso. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ana Julia, yo tengo un cariño especial por Ana Julia. Yo recuerdo a Ana Julia cuando era una de las 2 candidatas para ser directora general de la policía, la otra era la señora Granera. Y evidentemente Bolaños iba a escoger a su clase y escogió a Granera. Ana Julia, una chapioya de Matagalpa, morenita además, ¿cuándo le iba a agarrar Bolaños? Y no se rindió. O sea, son vidas ejemplares. Y para mí, repito, su característica común en los 5 es que jamás se han rendido. Y eso se traduce en que han sido leales. Y eso se traduce también en que su proyecto de vida es la revolución. Y la revolución es para el pueblo de Nicaragua, no es para uno mismo. Uno mismo sale beneficiado porque sos parte del pueblo. Pero no es para vos. Ni es por vos. Es con vos, eso sí. Pero no es para vos. Y, o sea, a veces encontramos eso como que si eso fuese imposible de alcanzar, y no lo es. Son 5 gentes del pueblo de Nicaragua. Como decía Orlando, no, yo hice lo que me correspondía, así lo decía Orlando, en las circunstancias que me tocaron.
Pues bueno, ahora son otras circunstancias. Cada uno de nosotros tiene que socar en las nuevas circunstancias. ¿Y cuál es la manera de socar ahora? No rendirse para comenzar. Patriota hasta la muerte. Comprometido con el pueblo de Nicaragua hasta la muerte. Capaz de hacer lo que haya que hacer para defender esas tres cosas. Al pueblo, a la patria y la revolución. En las nuevas circunstancias. Hoy es la lucha ideológica, hoy es la lucha contra la pobreza, hoy es el mantener a flote la economía y en vigor y progresando, hoy es la defensa armada también. Pero en otras condiciones tenemos ejército, tenemos policía, tenemos ministerio de gobernación. Entonces, en las nuevas circunstancias, ¿de qué manera acogemos esas vidas ejemplares de estos 5 compañeros? Acogemos esos ejemplos y los adaptamos a las circunstancias actuales. Es el gran desafío que tenemos. O sea, ahí tenemos 5 ejemplos vivos, compañeros y compañeras. No son santos, ninguno es santo. ¿Quién es santo? Nada. Pero son ejemplares. Son ejemplos a seguir. Y yo me siento orgulloso de conocerlos y agradecido porque ellos son así como son. Son ejemplares. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.